creo y soy muy optimista en el sector agropecuario, si bien también hay otros sectores que son importantes, como las maquilas. Todo hay que sumar, todo es bueno, pero sigue siendo, digamos, nuestra vanguardia y nuestro sector, digamos, que genera más empleo, que genera más oportunidades, que genera más ingresos, que está más en contacto con la naturaleza, sigue siendo el agronegocio, el cual hay que sinceramente ayudarle, no subvencionarle, pero ayudarle en el sentido de motivarle, tratar de que sea lo más transparente posible el mercado, que no haya un exceso de intermediación, hay que evitar el exceso de intermediaciones para que el productor, que es el último eslabón de la cadena, por un lado, tenga suficiente motivación para seguir apuntando al sector agropecuario como lo está haciendo ahora. Así que estamos demasiado contentos por todo esto, lo que nos está ocurriendo en el país. Optimista, por supuesto. El productor y los que estamos en toda esta cadena del agro, siempre tenemos que ser optimistas. No se olviden nunca que el productor es el hombre que pone todo su dinero bajo tierra. Y no en una bolsa precisamente, sino en una semilla. Entonces, más optimista que eso, esperando que después ver su fruto a 120 o 150 días después. Así que ese es el mayor optimismo que he conocido. Un nuevo factor que puede, muy loablemente, incrementar la demanda potencial de la soja en el mundo es el uso que se espera que tenga el biodiesel derivado de aceites vegetales. Biodiesel es un término que se aplica a un conjunto de combustibles oxigenados y que su composición está basada en esteres de fuentes biológicas renovables, como aceites vegetales, aceites animales, aceites reciclados y grasas usadas. La agroindustria es importante, los aceites esenciales, ¿por qué no producimos aceites esenciales? ¿Por qué no producimos más alcohol carburante? ¿Por qué no producimos más biodiesel? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que importar tantos combustibles de afuera cuando en realidad contaminamos con eso? ¿Por qué no apuntar a ese tipo de cosas? Yo creo que en el maíz hay que buscar la productividad, infaliblemente la productividad, la genética y la productividad. Pensar producir maíz menos de 7.000 kilos por hectárea es casi utópico, ¿verdad? Debería ser más de 7.000, ojalá 10, ojalá 11, ojalá 12. Sería apuntar a eso, ¿verdad? Y eso es una cosa. Y otro, el maíz también tenemos que buscar su uso alternativo, ¿verdad? No solo para balanceado, no solo para consumo animal o las personas, sino la conversión en biocombustible. Yo creo que esa es una alternativa como una fuente de energía importantísima. ¿Por qué? Porque vos le sacás el maíz, el alcohol, carburante, importante, pero lo que sobra
la burlanda, como le llaman, lo que sobra después de extraer el alcohol, es una fuente de alimentación demasiado importante para los animales. O sea, no se pierde, se integra. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir apuntando más hacia la conversión también del maíz hacia este alcohol carburante. Con lo cual vamos a ahorrar divisas. Si mezclamos acá 25% ahora de las naftas con alcohol, eso es muy excelente. Pero ¿quién nos limita a hacerlo en 50% o 70%? No hay límite. Nosotros podríamos llegar al 100% de alcohol también. Entonces hay una gran demanda insatisfecha, hay un mercado importante acá, y creo que cuando más se produce el maíz, tanto más va a bajar el precio, pero tanto más va a justificar también el hacer otras alternativas, como el caso del alcohol carburante. Historiadores sostienen que el desarrollo del maíz se llevó a cabo en los valles de Tehuacán y Oaxaca, sitos ambos en territorio mexicano. Olmecas y mayas, según archivos consultados, cultivaban numerosas variedades a lo largo de Mesoamérica y lo preparaban a través de nixtamalización. ¿En qué consiste la nixtamalización? La nixtamalización es el proceso milenario de origen mesoamericano que sirve para quitar la cáscara al maíz, hirviéndolo en agua con sal. Una vez hervido y sin cáscara, se puede preparar la harina de maíz. El maíz, si ustedes analizan el contenido de aceite que tiene casi las cualidades que el aceite de oliva. Tiene apenas un 15% de ácido graso saturado y el resto casi un 75% de ácido graso insaturado. O sea, es un colesterol de cadena simple, o sea, es un aceite de fácil digestión que no pesa, y te provee de omegas. De todos los omega, omega 1, omega 2, omega 3, omega 6. O sea, la parte alimenticia del maíz es extraordinaria en la alimentación. Eso es fundamental. Se afirma con fuertes basamentos que alrededor del año 2500 a.C. comenzó la expansión de los cultivos a través de gran parte de América. A partir de citada fecha, nuestro continente desarrolló una red de comercio basado en los excedentes y las variedades de cultivos de maíz. Tras la llegada del almirante Cristóbal Colón, exactamente el 12 de octubre de 1492 a estos lares geográficos, exploradores y comerciantes llevaron maíz en su regreso a Europa y de esta forma fue introducido y posteriormente popularizado en otros países de todo el orbe.
El maíz se extendió al resto del mundo debido a su capacidad de crecer en climas diversos. Las variedades ricas en azúcar, llamadas maíz dulce o maíz blanco, se cultivan generalmente para el consumo humano, mientras que las variedades de maíz de campo o maíz colorado se utilizan para la alimentación animal, la elaboración de derivados para alimentación humana y la obtención de productos químicos. ¿A partir de cuándo el maíz comienza a ser un rubro importante en la agricultura paraguaya? Para ese motivo tenemos que remontarnos a lo que es el desarrollo de la soja, porque el maíz fue paralelo al desarrollo de la soja en el Paraguay. Siguió casi el mismo porque es un complemento entre la soja y el maíz. Eso se llama a nivel industrial. Ahora, a nivel del pequeño productor que se trabajó toda la vida, o sea, el país era un país productor de maíz, pero era un productor de maíz blanco. El maíz que utilizamos para la alimentación básica de la familia, ¿verdad? Que es la sopa, chipaguazú, y pues sobre todas las cosas el choclo, ¿verdad? Que es muy importante en la alimentación nuestra. Esto se remonta ya de la época de la guerra, ¿verdad? En la parte de alimentación. Y era muy sembrado en las chacras paraguayas en aquel tiempo. Ahora, la parte de producción de maíz intensiva llega con la incorporación de la tecnología en los cultivos agrícolas, pero ese tipo de maíz es el maíz duro dentado, que es el maíz colorado que nosotros le llamamos, que es la sembrada por los grandes productores y que se comercializa en el mercado internacional.